Muchas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Vamos a compartir una presentación. Vamos a leer primeramente algunos versículos. Jonás, capítulo 4. Ahí dice el versículo 6. Y preparó Jehová, Jonás 4:6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, a donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahí está Jonás, el profeta que se enojaba. La vez pasada vimos acerca del enojo. Consideramos que hoy día nosotros obviamente nos seguimos enojando. Hay enojo, pero dice, no se ponga el sol sobre nuestra cabeza. O sea, si nos enojamos, tenemos hasta la puesta del sol. Ojalá no pasar un día sin estar a cuenta con todos. También otro pasaje dice, en cuanto dependa de nosotros. Hay cosas que no dependen de nosotros. En cuanto dependa de nosotros, estar bien con todos los hombres. Allí, una imagen. Obviamente, todas estas imágenes, con la ayuda de la inteligencia artificial, no sabemos si fue realmente así, pero se acercan a lo que la palabra describe. Y la pregunta que le hizo Dios a Jonás también nos hace la pregunta el día de hoy a nosotros. ¿Tienes razón para enojarte, Jonás? ¿Estás enojado, hermano, hermana? ¿Estamos enojados? Lamentablemente hay que reconocer, o debo reconocer, que me enojo. Hay situaciones que me enojo, incluso dentro de la congregación. Hay cosas que suceden que a veces a uno le salen enojo desde dentro. Y uno realmente se da cuenta que todavía es humano. No es un ángel, no estamos en el cielo, somos humanos. Pero eso no viene de Dios. Esa es lo que el Espíritu Santo nos dice, que Él es un espíritu de paz, es un espíritu de quietud. Tenemos que ser mansos, humildes de corazón como el Señor. Entonces, cuando hay enojo, cuando afloran estas cosas, tenemos que entender que hay alguien detrás de todo eso que obviamente no es Dios. Este capítulo revela a un hombre de Dios. Recordemos esto siempre, que es un hombre de Dios enojado, y está enojado y le ora a Dios. Está enojado porque Dios va a perdonar a Nínive, pero igualmente da su palabra a los ninivitas. Pero dentro de él, en el fondo, él dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte
y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Yo lo sabía, por eso no quería ir. Y a veces nosotros no queremos predicar a alguien que nos ha hecho daño, que ha hecho algo mal en contra de nosotros. Entonces, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza dice, ese no merece el perdón de Dios. Si yo le predico, si yo acudo a él a predicarle del amor de Dios, ¿y qué pasa si se convierte? Capaz que Dios lo perdone, obviamente lo va a perdonar. Entonces a veces no queremos eso para los que nos han hecho daño. Así que, así como Jonás, a veces tenemos esta falta de compasión hacia los perdidos. Y Dios tiene que enseñarle a través de lecciones a Jonás. A la reacción humana, reacción de Jonás ante la misericordia de Dios. Y cuando miremos Jonás, obviamente es un espejo de nosotros. Lo dije la vez pasada, es un reflejo de nosotros. Muchas veces de mí me acuerdo de Jonás, porque sabe que un pensamiento profundo. ¿Qué hubiera pasado si Jonás no se enoja? No sabemos. Tal vez hubiera sido como el libro de Isaías, con más de 60 capítulos, o Jeremías, con muchos capítulos, pero llegó hasta el capítulo 4 solamente, comenzando un ministerio tremendo, toda una ciudad arrepentida a la palabra de Jonás, o sea, a la palabra de Dios por medio de Jonás, pero era un ministerio tremendo, prometía mucho, pero quedó hasta ahí nomás, y termina Jonás mostrando que Jonás se enojó. Dios conversó con él, Dios no ha hecho robots, Dios ha hecho personas con raciocinio y la decisión final fue de Jonás. Dios le dio todas las oportunidades y eso a mí siempre me llama la atención. No sabemos más de Jonás. Llegó hasta ahí. Dios aguantó mucho a Jonás, le dio muchas oportunidades una y otra vez, pero al parecer llegó al límite allí. No sabemos más de Jonás, no tenemos más historia de él. Sale Jonás de la ciudad y él estaba esperando el juicio, quería juicio, no podía aceptar el perdón de Dios a los enemigos, no lo podía aceptar. Y es una reprimenda a nosotros de frente. Y es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil. Por ejemplo, recuerdo una familia que le entraron a robar a su casa, le robaron y todo. Y el dueño de casa, porque el ladrón se quebró la pierna al escapar, al hospital y el dueño de casa lo fue a visitar al hospital. Tremendo. No todos hacen eso. Jonás hubiera dicho, no, ¿por qué lo voy a ir a visitar? ¿Por qué lo voy a ir a visitar? Todo lo que vino a robar a mi casa. Y aquí Jonás se va a una enramada que tiene como figura las cosas temporales de este mundo. Esa enramada no era algo sólido. Y muchas veces las cosas de este mundo que son pasajeras, son temporales, nosotros nos acomodamos tan bien que se nos olvida que el propósito de estar en este mundo es otro. Cuando se sienta al oriente, no sé si se han fijado en la palabra de Dios que siempre que habla del oriente, habla de Dios o la gloria de Dios. La puerta oriental, por ejemplo, en estos momentos en Jerusalén está cerrada. Se dice que por ahí, por la puerta de oriente, por ese lado va a llegar Jehová, va a llegar el Señor. El oriente siempre nos habla de eso. Bueno, él se sienta como un observador, como un juez, con una autoridad moral superior a los de Nínive, a esperar qué les iba a pasar, a esperar el castigo.
Él no quiere que los ninivitas se arrepientan, ni que Dios se arrepienta del castigo. Él quiere verlos sufrir, que paguen por el mal que han hecho al pueblo de Israel. Totalmente diferente al rey. El rey cuando sabe todo esto se humilla, los ninivitas se humillan. Así que esta protesta no eran solamente palabras, sino con su actitud, con su semblante, él estaba mostrándole a Dios que estaba enojado. Y ahí uno piensa, Dios tiene paciencia con nosotros, es muy paciente con nosotros Dios. Y en el día de hoy, una aplicación para el día de hoy, la enramada, como decía, son las cosas temporales. Hablamos a veces de mi trabajo, mis estudios, mi familia, mis cosas, todo lo que yo me he esforzado por lograrlo. Habla de lo terrenal, de lo pasajero. Así que Jonás estaba preocupado por tener protección contra el sol. Se iba a sentar como un espectador, como en el día de hoy, que está de moda, la moda del fútbol. Iba a ir como a un estadio a ver qué pasaba en la ciudad. Un espectador se iba a cruzar de brazos. Entonces, para hacer eso cómodamente, tenía que tener protección contra el sol que estaba allí en Medio Oriente. Y nosotros podríamos decir, pero qué mal, Jonás, qué mal. Pero a veces nosotros actuamos de la misma forma. Luchamos y luchamos por tener nuestras cosas personales y nos enfocamos en aquellas cosas que el Señor a veces de un momento a otro la quita. Él se hace una enramada y se sienta debajo de esa sombra. En la Biblia aparece un hombre que tenía que ver con todo lo espiritual de Israel, sumo sacerdote, y estaba una mujer llorando, estaba orando, una mujer, Ana, estaba orando por un hijo, y este sacerdote ya estaba con su vista nublada y le dice, digiere tu vino. Pensó que estaba ebria, y después sabemos la historia, le da la explicación, no estaba ebria, pero ese hombre estaba sentado. Cuando le avisan del arca del pacto que fue tomada por los enemigos del Señor, ese hombre se va de espaldas y muere. ¿Y sabe qué? Lo interesante, que en ninguna parte de la indumentaria del templo, del tabernáculo, había una silla, pero él había puesto una silla, estaba sentado allí. Y a veces nuestra comodidad espiritual asusta y tomamos la actitud de Jonás. El mundo va rumbo a la condenación y nosotros tomamos palco, nos sentamos cómodamente, nos sentamos en nuestro sillón relajadamente y esperamos que el mundo se acabe o que el Señor venga o que ya me muero. Y aunque no lo creamos, hay hermanos que están esperando eso, están aburridos de su vida, quieren partir porque el Señor los tiene más tiempo en esta tierra. Si ya tienen más de 90, de 100 años, quieren partir. Obviamente estar con el Señor es muchísimo mejor, pero si el Señor nos tiene en esta tierra es por algún propósito. La ciudad de Nínive es como las grandes ciudades en el día de hoy también, y a veces nos falta compasión por las personas de aquellas ciudades. El libro de Jonás habla de los animales. Interesante, porque Dios en la palabra, en su palabra, nombra a lo largo de toda la escritura animales. ¿Debemos ser animalistas, podría pensar alguien? El libro de Proverbios habla de las personas buenas que tratan bien a sus animales, se preocupan por sus animales, no así los impíos. Por un lado está bien, pero sabemos lo que pasa en el día de hoy, ¿cierto? Acá en Chile, por lo menos,
Si una persona, por ejemplo, atropella a un perrito, lo atropella, hay una ley que se llama la ley Cholito y se lo pueden llevar hasta preso por eso. Pero hay mujeres que matan a sus hijos en sus vientres y es legal, totalmente legal. Se fija la distorsión que hemos llegado a en este tiempo que nos tocó vivir, por alguna razón nos tocó vivir en este tiempo. Así que el símbolo de la sombra está enramada, era un refugio temporal, temporal. No iba a pasar mucho tiempo en ella, pero él se acomodó, se sentó para observar, para ver. Así que está ahí como un espectador, esperando el juicio, a ver qué acontecería en la ciudad. Nosotros no somos espectadores, hermanos. Estamos en este mundo y somos personas que tenemos que estar activas, tenemos que estar dentro de la cancha para usar la figura de los partidos. Tenemos que estar ahí en la cancha. El Señor no nos llamó a ser espectadores y criticar desde afuera, sino que estar dentro de la actividad, salir a la predicación, predicar a tiempo, fuera de tiempo, estar en el mundo. No somos del mundo, no somos del mundo, pero tenemos que estar allí, tenemos que involucrarnos, no tenemos que aislarnos. Hay hermanos que han entendido mal esto de la santidad y se apartan de todos, de todos. Y la familia, los cercanos que antes lo conocían, ahora ya no lo conocen. Se volvió raro la persona, entró a una secta, parece, se volvió muy raro. Ya no comparte con nosotros, no hace nada con nosotros. No, el Señor no nos mandó a eso. No te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Podemos compartir con nuestros familiares. No, no somos espectadores desde afuera mirar cómo ellos comparten y desde afuera criticar todo lo que hacen. No, estar allí. Somos luz en medio de las tinieblas. No somos espectadores. Estamos involucrados en una sociedad donde tal vez la única forma que conozcan de algo de la palabra de Dios va a ser a través de nosotros. Así que esta postura de espectador, Jonás aguarda con terca esperanza, todavía le está esperando que se cumpla la palabra que él dijo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Es como para él, como una obra ya hecha, pero Dios no es así, como si fuera todo lo que nosotros pudiéramos hacer no vale la pena porque ya está todo hecho. No, no es así. Hay oportunidad. Dios puede retroceder su mano como lo hizo aquí, por la misericordia, por el arrepentimiento. Y la justicia por retribución. ¿Qué significa eso? El que me la hace, me la paga, dice alguno. Pero ahora se convirtió al Señor. Ahora es creyente. ¿Seguirá usando esa frase? El que me la hace, la paga. Me hizo una, pero yo le voy a hacer dos. No debiera ser así. Es difícil, vuelvo a repetirlo, porque si lo digo muy livianamente, obviamente el Señor pone a prueba mis palabras. La otra vez hablé de Nínive, de predicarle a los ninivitas, y el Señor puso en mi camino a mis ninivitas. No sé si a usted le ha puesto los ninivitas delante suyo. Gente que le ha hecho daño, gente que de una u otra forma le ha causado dolor, y ahí está, buscando de Dios, buscando palabra. El Señor nos ha llamado a hacer el nexo para que conozcan la palabra de Dios. La paradoja está clara. Exigimos nosotros gracia, Dios, ayúdame, Dios, perdóname. Cuando Jonás estaba en el pez, sálvame. Pero para otros, no. La demanda de la justicia es para mí nomás. Yo quiero que Dios me perdone, que Dios me salve.
pero para los demás, justicia total, que Dios los castigue por su maldad, que Dios les dé el justo pago por sus fechorías, por sus maldades que han hecho, pero cuando es a mí, Señor, perdóname, líbrame de este castigo, líbrame de esta situación. Bueno, la paradoja es una palabra bonita, pero hay otra palabra que podríamos ocupar que el Señor se la dijo a los fariseos, hipócritas, hipócritas, no miden con la misma vara, hacia afuera una vara, hacia adentro, hacia mí, otra vara. Vuelvo a repetir, Jonás, un espejo de nosotros y el libro también, un espejo. Así que cuando criticamos a Jonás, nos criticamos a nosotros mismos también. Nos sentamos en la comodidad de nuestros hogares a ver cómo se pierden las personas que no nos gustan, que nos han hecho daño, que nos han causado tristeza y llanto. ¿Por qué debiera Dios salvarlas a ellas? Mejor que se condenen, mejor que vayan al infierno, se lo merecen. Ese es el pensamiento de Jonás. Y puede ser también de algunos de nosotros en esta tarde. Pero Dios mira la vida humana y el valor de un alma para Él es altísimo. Ahí uno no puede entender, no puede entender. El Señor muriendo en la cruz del Calvario por los pecadores, por gente que no quiere nada con Dios. Dice el libro de Romanos 5, siendo aún pecadores. En otras palabras, estando aún en pecado, Cristo murió por nosotros. No esperó a que nosotros dejáramos los pecados para morir por nosotros. Lo hizo en el momento que nosotros estábamos pecando. Ahí nos ama, nos amó y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí del verso 6 al 8 tengo marcado aquí en mi Biblia soberanía de Dios. Todo lo hace Dios. Recordemos que lo vimos en una de las primeras clases, Jonás en el mar desobedeciendo y Dios levanta una tormenta. Aquí Dios prepara una calabacera, Dios prepara un gusano y Dios prepara un viento. Nada depende de Jonás. Hermano, hermana, nada depende de ti. Obviamente las cosas terrenales, hay algunas cosas que tú puedes hacer, pero no quitemos la mirada de la soberanía de Dios. Un joven que tiene planes de estudio, planes de trabajar a futuro, tiene muchos sueños y anhelos, dice, me queda toda la vida por delante. Tengo 16 años, puedo hacer todo lo que yo quiera con mi vida y viene un accidente. De la nada, viene un accidente. Cambia todos los planes, todos los sueños son derrumbados, todos los anhelos son destruidos. Y eso no depende de la persona, depende en esta situación de Dios. Dios prepara una calabacera. ¿Y Jonás, qué hace Jonás? Se alegra y se alegra grandemente. Su alegría, dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí vemos a un hermano, vemos a un siervo de Dios que nos representa porque nosotros a veces actuamos por los sentimientos y no hay que actuar por los sentimientos. Entonces, cuando actuamos por los sentimientos, estamos siempre en la congregación, pero ay, hoy día no tengo ganas, me siento un poco deprimido, así que no voy porque mis sentimientos mandan. Él se alegra en un momento, se pone triste en otro momento y va del gozo a la tristeza rápidamente. Y vemos a una persona allí que dice y exclama, mejor me es la muerte que la vida. No porque le haya acontecido algo tan grave, sino porque se secó una calabacera que le daba sombra, que estaba fresco ahí en el sol, pero todo eso lo había hecho Dios. Dios prepara una calabacera. Jonás se alegra.
pero no se alegra porque Dios va a salvar a 120.000 personas. Eso lo pone triste. Pero luego Dios envía un gusano. Y podemos pensar, hermanos, una pregunta aquí. ¿Cuál es mi calabacera? Yo ya estoy identificando mi calabacera. ¿Cuál será la suya? Son las cosas que nos tienen cómodos y a veces Dios tiene que quitarlas. No sabemos manejar alguna cosa y Dios envía un gusanito, algo pequeño. El libro de Job dice, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Se acuerda la frase de Satanás cuando quería dañar a Job? Tú le has cercado por todos lados y no le puedo hacer nada. Y después Dios le da permiso, le quita todo a su alrededor y Job sigue alabando a Dios. Y va una segunda oportunidad, Satanás, y le dice que toque su vida. Y ahí aparece una sarna maligna, se rascaba con un tiesto su piel y sufría. Y no dijo nada en contra del Señor. Job, en ese sentido, es un buen reflejo de que Dios, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo dijo Job. Abraham deseaba un hijo y cuando tuvo a su hijo, primero quiso adelantar los planes de Dios, ayudó allí en desobediencia, pero cuando tuvo el hijo que Dios le había prometido, creciendo su hijo, tal vez algo Dios vio en Abraham y le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. A veces Dios nos pide aquello que nosotros estamos amando más que a Dios. Hay jóvenes que aman el estudio, su carrera, y lo comienzan a amar más que a Dios. Y Dios hace de una u otra forma, hace que pierdan la carrera. Quedan devastados, buscan a Dios en oración y vuelven a encontrarse con Dios. Es el pequeño gusano que envía a Dios para que se seque la calabacera, para que se seque aquello que nos está dando tanta alegría, tanta satisfacción que nos olvidamos de las otras cosas. Y el viento, Dios prepara un viento, todo lo prepara Dios, y ese viento, obviamente, también de parte de Dios, pero allí Jonás me sorprende, mejor es la muerte que la vida. ¿Podría, porque es un tema bien polémico, podría un creyente desear morirse? Bueno, la Biblia, para mi asombro también, la Biblia respalda esta idea. No es el único, uno podría decir, pero estaba en un momento extremo, no. Mejor me es la muerte que la vida, ¿por qué? Porque Dios le quitó su calabacera, la sombra, y estaba muy acalorado, así que me quiero morir. No era el único. Hablé de Job, Job también. El profeta, en la antigüedad, 3 años que no lloviera y no llovió. Después oró y nuevamente llovió. Un hombre de una fe pero profunda, pero después lo anda persiguiendo Jezabel y él arranca y tiene miedo y quiere morirse. Y Dios le envía un ángel para darle comida al profeta. Esta pregunta es al hueso. ¿Amo lo que Dios ama? ¿Tengo la compasión de Dios? ¿Siento esa compasión? ¿Me da pena que se estén perdiendo las personas que estén muriendo sin Cristo? ¿O no me importa?
porque a veces puede pasar que las personas son tan porfiadas que siguen su vida de excesos, de sensualidades, y van por un rumbo que uno sabe que van mal, y después aparecen en las noticias choques, jóvenes que iban con exceso de alcohol o con drogas y sabemos todas esas malas noticias. Nos da tristeza, nos da pena, tenemos esa compasión. El Señor tenía compasión de las multitudes porque Él las veía como ovejas que van sin pastor. Y esa palabra, cuando aparece allí la compasión del Señor, es como se le estremecen las entrañas, su interior se estremece por ver esa situación. Entonces podemos preguntarnos qué experimentamos nosotros físicamente, si es algo físico que se experimenta por aquellas personas que no conocen al Señor y que si el Señor viniera hoy día, esas personas morirían sin Cristo. La famosa calabacera y el gusano. Al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera. Algo pequeño puede cambiar todo. Un pequeño clavo, imagínense, un pequeño clavo en una carretera, un vehículo, una rueda, se revienta, pierde el control y se estrella. Algo pequeño, Dios controla todo. Un tornillo suelto, un pequeño tornillo en una máquina, en una maquinaria, y un trabajador haciendo su turno normal, habitual, pero ese pequeño tornillo suelto, que es el descuido de alguien, hace temblar la máquina y hay un accidente. Dios no usa ejércitos, pequeños detalles, controla todo. Eso es impresionante. En Francia, cuando mataron a los cristianos en Francia, es una historia muy lamentable de los franceses, al grupo que se llamaba los hugonotes. Los persiguieron, los marcaron, los fueron censando quién era cristiano, después los marcaron, los persiguieron, y cuando entran a una parte a matar a uno, no lo mataron, porque él se escondió en una máquina, en un horno, y una pequeña araña, en pocos minutos hizo su tela de araña. Y cuando entraron y vieron eso, dijeron, no, esto está vacío hace bastante tiempo, hay muchas telas de araña aquí, y salieron. Dios ocupa las pequeñas cosas. Y aquí usó un gusano para mover el corazón de Jonás. Y hermanos, hermanas, el corazón nuestro puede moverse, puede cambiar, pero a veces nosotros lo endurecemos de tal forma que el espíritu no puede hacer lo que le gustaría hacer. Frenamos el espíritu. Uno podría decir, pero ¿cómo nosotros vamos a frenar al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es todopoderoso? Pero ¿y cuánto tiempo pasó para que usted se convirtiera al Señor? Hasta ahora yo he escuchado un testimonio de un hermano que escuchó por primera vez el Evangelio y se convirtió. En la primera predicación que escuchó se convirtió. Yo por lo menos he escuchado una vez, pero hay personas que pasan años escuchando el Evangelio. Yo comencé a los 7 años a escuchar la predicación del Evangelio, como a los 15 años escuchando el Evangelio. ¿Acaso la predicación donde el Señor me salvó fue diferente a lo que escuché primero? No, pero nuestro corazón se endurece. Dios a veces utiliza pequeñas cosas para mover ese corazón
Bueno, y la comodidad es temporal. Cuidado con esa comodidad. Yo a veces me he sorprendido que estoy cómodo. Hay que romper eso. El Espíritu nos da discernimiento para entender qué nos causa la comodidad, que nos frena para hacer algunas cosas que tenemos que hacer para Dios. Todo esto es temporal. Los propósitos de Dios son eternos. Verso 8: el sol ardiente de esa tierra desespera a Jonás, pero él estaba en otro, su mente estaba en otro lado. Acontece que al salir el sol, Dios prepara un recio viento y el sol hirió a Jonás en la cabeza, se desmayaba y deseaba la muerte, siendo mejor sería para mí la muerte que la vida. Estaba su vista nublada, estaba con la perspectiva realmente fuera de lugar. Y ahí aparece la palabra arrepentimiento. Si se fija, ahí hay una flechita, esa flechita está hacia un lado. Cuando uno se arrepiente, la explicación más básica es que la flecha va hacia el otro lado, totalmente al lado contrario. Pero Jonás no se arrepintió. Siguió en la misma dirección, la misma perspectiva que tenía, él la siguió. Valoraba su comodidad, se enojó porque el sol le estaba quemando, pero no valoraba a estas 120.000 personas que estaban allí, totalmente contrario a Dios. Nuestro Dios es el Dios de la compasión. Dios es compasivo, Dios es misericordioso, es bondadoso. Todo lo hace Dios. Aquí vemos el amor de nuestro Dios por la ciudad de Nínive y la comodidad de Jonás. Bueno, a veces nosotros estamos cómodos y no nos da tristeza la gente que se está perdiendo, pero Dios sí, y Dios quiere traspasarnos esa inquietud por las personas que se están perdiendo. Jonás no sembró ni cuidó la planta, no hizo nada por la planta, pero se enoja cuando esta planta es quitada. Para él le da más tristeza que Dios haya terminado su comodidad, que le haya quitado su estrado, donde él estaba observando lo que iba a pasar en la ciudad. ¿Y acaso Dios no iba a tener más compasión por los de Nínive, donde él había creado a todas esas personas, donde le estaba dando la oportunidad de arrepentirse? Aquí están los tres momentos. La ciudad de Nínive es perdonada y este mundo en el día de hoy tiene acceso al perdón. Pero para que sea perdonada, las personas tienen que saber el Evangelio, tienen que saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y quién va a ser el encargado de decirles esa verdad a las personas? Nosotros, la iglesia. Dios le da una provisión, un descanso, y después le da el ejemplo. ¿Acaso no debías tú tener compasión de esta gran ciudad, la gracia infinita de Dios que Él tiene por sus criaturas? Él las creó, Él las creó. Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. No somos producto de la evolución, no somos producto de millones y millones de casualidades en el universo y de los millones de años. Somos una creación especial de Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, personajes reales. El Señor Jesucristo lo dijo, fueron personajes reales. Al principio no fue así, dijo el Señor cuando hablaban del divorcio.
En el principio Dios creó hombre y mujer, los creó. Son personajes reales, reales, reales. La historia de Jonás, como lo hemos aprendido, no es una alegoría. El Señor lo dijo también. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, personajes reales, reales. Y lo que hablábamos de la vida de estos animalitos, toda la creación. Hay un versículo en Romano bien interesante también que dice, la creación gime, esperando su redención, la creación. Dios lo creó todo hermoso a su tiempo y la creación es perfecta, es una creación de Dios. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Tú, Jonás, no tienes piedad de Nínive. Te da tristeza, te da pena que te haya quitado la sombra, en la cual no trabajaste, en la cual no hiciste nada. ¿No me entiendes, Jonás, que por los de Nínive yo soy su creador? Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Es interesante que allí Eclesiastés 12:1, cuando dice acuérdate de tu creador, en el original está en plural, creadores, confirmando la doctrina que también es atacada de la Santísima Trinidad. En el principio creó Dios, ahí la palabra también, Elohim o Elohim, más de una persona. El Padre presente en la creación, el Hijo presente en la creación, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas ahí en Génesis 1. Dios es nuestro creador. ¿Y cómo no va a tener piedad, misericordia de Nínive, de los que vivían allí, si Él los creó? Tiene misericordia hacia las personas que no saben nada de Dios, están en la ignorancia. 120.000 personas que no sabían distinguir, eran como ignorantes en su mano izquierda o derecha, no sabían distinguir eso, no tenían un discernimiento respecto a estas cosas, pero al momento de comprender, al momento de entender, recibieron la palabra, se compungieron de corazón, rasgaron vestiduras, se vistieron de silicio, pusieron ceniza y todo lo que demostraba que estaban arrepentidos. Y a veces el mundo en el día de hoy, el mundo es así. Se arrepiente de inmediato, rápidamente, pero la iglesia o los que están en la iglesia saben de las cosas de Dios y no tienen la misma reacción, no les pasa lo mismo. La frase, su gracia no tiene límites y Dios abraza toda la creación. Toda esta creación, recordemos que cuando Adán, Eva pecaron, Dios no maldijo a Adán. Maldita será la tierra por tu causa. La creación de Dios, gimiendo por su redención. Y un detalle ahí del ecosistema, la creación, cómo Dios se preocupa también de las criaturas. Corazón de Dios, pensando en lo eterno, en todas las cosas. La gracia de Dios no tiene fronteras de color de piel, de idioma, de fronteras limítrofes. La salvación es para todo aquel que cree, el judío primeramente, también el griego. Es fuerte esta imagen, pero es algo muy actual, es la contradicción que tenía Jonás en su corazón, traído a nuestro tiempo. Estoy sentado en la comodidad de las cosas terrenales, pensando en las cosas que tienen fin, que no son eternas,
y estoy tan cómodo que me vuelvo hasta cierto punto egoísta en mi comodidad. Estoy muy relajado, estoy muy cómodo, que el mundo se pierda. Bueno, Dios nos llama. Vamos a concluir y voy a aprovechar también, obviamente, de concluir el libro que comenzamos. Ahí están todos los, como decía el hermano, están todos los videos en YouTube, en el canal de la 126, todos los videos. Comenzamos en el versículo 1 y ya terminamos en el día de hoy con este libro que nos hemos introducido un poco en la misericordia de Dios, en la soberanía. Dios lo hace todo, 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 y en la gracia de Dios. Recordamos algunas clases pasadas que nos habla también al día de hoy. Recordemos a aquellos marineros que clamaron a Dios. ¿Se acuerdan cuando votaron a Jonás y sabían que la tormenta era por causa del Dios de Jonás? Y ellos, primero, clamando cada uno a su Dios, pero después clamaron al Dios de Jonás y ofrecieron sacrificios en medio de la tormenta. Pero Jonás, el profeta de Dios, el que sabía de Dios, estaba en desobediencia, rechazando la misión que Dios le había dado, y su orgullo le hacía considerarse superior a los demás. Él sabía que su Dios era superior a todos los otros dioses, pero no quería ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y el rey de Nínive, lo vimos también con toda su autoridad, con toda su nobleza, con toda su sangre azul, se humilló, ayunó, tuvo un arrepentimiento verdadero frente al mensaje de Jonás. Tuvieron sensibilidad los de Nínive, a diferencia, esta sensibilidad espiritual, a diferencia del profeta Jonás, del hombre de Dios, y es una reprensión directa a nosotros, que a veces nos acostumbramos a la palabra de Dios, pero ese conocimiento puede transformarse en fariseísmo. Y yo a veces me veo a mí mismo con algunos rasgos del fariseísmo. Hay que luchar contra eso, no hay que permitirlo. El fariseísmo es peligroso. El mero conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, y creerse superior a los demás porque uno tiene un poco más de conocimiento de la Biblia, no es bueno, no es bueno. El verdadero Hijo de Dios que está consciente de que las personas se están perdiendo, busca estar en la misma dirección con Dios. ¿Se acuerda a Juan, el apóstol del amor, que le dicen al final de sus cartas el apóstol del amor? Pero al comienzo del ministerio del Señor, cuando no lo reciben en Samaria, Juan dice: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Porque no lo habían recibido. El Señor le dice: no, ustedes no saben, no entienden de qué espíritu son. Nuestra iglesia no puede transformarse en un club exclusivo, donde llega una persona nueva y nadie la saluda, nadie la toma en cuenta, porque somos nosotros nomás un grupo cerrado. Todo lo contrario, debemos abrirnos, expandirnos. Y es un trabajo, una lucha también, porque es más fácil conversar con un conocido al final de la reunión que expandir nuestra frontera a los ninivitas, ir y preguntarle a la persona cómo se llama, qué lo invitó, está interesado, le pareció algo bien, algo mal, conversar algo. En este libro también vimos todos los, todas las clases que vimos, pasamos por la tormenta, las tormentas de la vida, que muchas de las cuales son ocasionadas por nuestra desobediencia. Hay un video exclusivamente de eso, las tormentas que nosotros ocasionamos, que afectan nuestra familia, afectan nuestra vida, afectan nuestra iglesia, afectan nuestra ciudad, incluso nuestro país. Una desobediencia de David por censar al pueblo afectó toda una nación. La calabacera, cada uno tiene una calabacera en su vida que lo tiene cómodo y no quiere soltar amarras. Hay una historia bien interesante en la conquista de México.
de Hernán Cortés. Él quemó los barcos, de ahí sale el dicho. ¿Para qué lo hizo? Para que nadie se arrepintiera. Ya estaban en tierra, había que conquistar, había que avanzar, así que aunque alguien se arrepintiera, ya no habían barcos, él los quemó. No, no dejó opción a que la gente se arrepintiera y volviera. Y el gusano, bueno, el gusano nos habla de aquellas cosas, pequeñas cosas que Dios puede utilizar para quitarnos aquella calabacera si es muy incómoda para nosotros, para nuestro trabajo espiritual, lo va a hacer el Señor. ¿No tendré piedad yo de Nínive? ¿No tendré piedad de Nínive? ¿Compartimos la compasión incondicional de Dios por los perdidos? ¿O queremos nosotros salvar a algunas personas porque son buenas y otras no? ¿O miramos a una persona y pensamos nosotros dentro de nosotros mismos y decimos, esa persona podría ser creyente, le voy a hablar, le voy a invitar, es una buena persona? No, el Señor vino a lo vil de este mundo, a lo menospreciado de este mundo, a lo que no es. Bueno, ahí están los contactos, el WhatsApp, el correo electrónico y el canal de YouTube también, que ha sido también una herramienta en el trabajo de la expansión de la palabra del Señor. Vamos a quedar hasta allí. Que nuestro Dios bendiga su palabra en nuestros corazones.